y necesito proyectar, entonces. ¿Profe? Sí, Nada, yo decirle que sí me gustó el WIMS, como que lo encontré más divertido y como que uno podía ejercitar. Se me hizo como sí, bastante amigable. sí, yo creo, pero siempre hay detallitos, ¿ah? Porque fíjate que esto es una cosa que se desarrolla de manera voluntaria en el mundo. Son grupos de jóvenes como ustedes, algunos profes que en el mundo entero están desarrollando WIMS de manera gratuita y voluntaria, entonces es bueno reforzar si tiene algunos errores, si hay alguna cosa que mejorar. Toda la comunidad mundial que usa WIMS se beneficia de ello, así que es algo muy choro. Profe, lo otro Sí, que igual como que siento que permite ejercitar más rápido porque me ahorro las operaciones básicas como multiplicar, sumar sí, no, y voy directo a lo cómo es el procedimiento. sí, no, yo hubiera sido alumno, estaría feliz. Yo, yo sé que los alumnos, y yo en carne propia, uno sufre con escalonar y cosas así que en realidad no tienen tanto sentido, ¿ah? Si me preguntan a mí. Tiene sentido haber visto cómo funciona, pero a estas alturas de la vida uno ha perdido la habilidad que tenía generaciones anteriores de hacer cálculos numéricos, que también es importante, pero es importante más bien en el orden de magnitud, o sea, cuando uno multiplica dos números grandes, saber más o menos qué número le va a dar, pero no exactamente el número. Esa es una habilidad que todavía ayuda mucho, pero esta cosa de ser hábil con las fracciones y con todo eso, eh, la verdad es que no tiene mucho sentido. Sí. Yo no lo dije, así que quedó grabado, perdón. Eh, pero lo que sí tiene sentido es que sepan qué operaciones se hacen, cómo se hacen y después analizar, porque un estudiante de esta escuela, lo más importante es que sepa analizar qué es lo que pasa, que se enfrente a una respuesta, diga, no, esta respuesta no tiene sentido, hay algo que hizo mal, el computador se equivoca, entre paréntesis, los computadores cometen errores, hay errores numéricos, el álgebra de los computadores no es exacta, por si acaso, eso es muy importante de saberlo desde muy principio cuando uno es estudiante. El, el álgebra que está implementada en los computadores no es exacta. Es exacta en ciertas condiciones, pero no es exacta. Por ejemplo, el un tercio, en representación binaria, en un computador, tiene una truncación. En un tercio no se puede representar en 0 y 1 como una información finita. Tiene que ser una información infinita. O sea, tiene expansión binaria infinita. Y si se imaginan que si uno está trabajando con un tercio y se truncó y operan millones de veces con ese un tercio, después de un millón de veces, a lo mejor en un tercio se transformó en cero. Cuidado. O sea, no solamente hay equivocaciones humanas, sino que hay equivocaciones por las truncaciones. Es un ingeniero o un científico o lo que quieran ser en su vida, tienen que tener la capacidad de enfrentarse a una solución, de decir, esta solución está mala. No me hace sentido. Y eso, para mí, es lo más importante de un ingeniero, más que sepa operar con fracción y cosas así que ya dejó de tener sentido por el desarrollo de los computadores. Eso es lo que nosotros tratamos de desarrollar en ustedes, es la capacidad analítica. Ahora, capacidad analítica también necesita capacidad de cómputo mental. O sea, no es solo la analítica por sí mismo, pero esta capacidad de mirar dos números grandes y decir, mira, esto tiene que ser del orden de no sé cuánto, 1 millón y no 100 millones, esa evaluación rápida también es una capacidad importante, ¿no? Porque eso les da capacidad de analizar respuestas y decir, hay algo que aquí no me cuadra. Ya, eso no tiene mucho que ver con la materia, pero de alguna manera sí. Ya, eh, vamos a cambiar de tema y el tema de estas pocas clases que vienen se llaman transformaciones lineales. ¿Mm? O sea, los objetos que estamos estudiando son los vectores y lo que actúa naturalmente sobre los vectores, las funciones que naturalmente aparecen en esta teoría, digamos, son las transformaciones lineales. Y
¿Cómo es una transformación lineal? Bueno, tengo dos espacios vectoriales, U y V, uno de partida y el otro de llegada, como cualquier función. Pero aquí los dos son espacios vectoriales, o sea, los dos puedo sumar, a lo mejor la suma es distinta porque U son las matrices y V son los polinomios, así que los dos puedo sumar, pero la suma a lo mejor es distinta. Y en los dos puedo multiplicar por escalares, ¿ya? Lo importante es que es el mismo cuerpo, porque quiero multiplicar a la partida y a la llegada por los mismos números. Si es R, es R en la partida y R en la llegada. Si es C, C en la partida y C en la llegada. Ya. Entonces, una función que va de U en B, como muchas de las que ya habrán visto, es lineal, se hace dos cosas. Si cuando yo tomo dos vectores en la partida y los sumo, la imagen es la suma de las imágenes. O sea, escrito en símbolos, dice que la imagen de U1 más U2 es la imagen de U sub 1 más la imagen de U sub 2. ¿Ya? Y fíjense que la suma en la partida es la suma en U y en la llegada es la suma en B. En principio son objetos muy distintos, las sumas son distintas, pero uso el mismo símbolo de suma para ambas operaciones en la partida y en la llegada. Y lo mismo para la ponderación. Si yo pondero un vector por lambda, o sea, si lo amplifico, la imagen se ve amplificada por el mismo factor. Entonces hay que pensar esto como una amplificación. Y la imagen de esa amplificación es simplemente tomar el vector t de u y amplificarlo a la misma medida. Y si lambda es negativo, recordemos que eso significa que le cambio el signo. Ya, entonces verifica las dos propiedades que queremos que verifique una transformación lineal, que es la imagen de la suma en la suma, la imagen de la ponderación en la ponderación, para recordarse mnemotécnicamente. ¿Cuáles son los ejemplos? Y en realidad este es el ejemplo del curso. El ejemplo del curso es multiplicar por una matriz. Entonces aquí tengo la matriz 1, 2, 3, 4, de 2 por 2. Esa matriz naturalmente actúa en R2. Naturalmente se puede multiplicar por vectores de R2 y lo que entrega es un vector de R2. Así que eso define una función. O sea, t de xy es tomar la matriz A y multiplicarla por el vector xy. ¿Por qué se puede? Porque desde el punto de vista de dimensiones de matrices, estoy multiplicando una matriz de 2 por 2, y esto es 2 por 1, así que el resultado es de 2 por 1. O sea que esto está en R2 de nuevo. Y las componentes de ese vector, bueno, se multiplican la matriz que está ahí, que es 1, 2, 3, 4 por xy, multiplican filas por columnas, les va a quedar que la primera posición es x más 2y, y en la segunda es 3x más 4y. ¿Ya? A esta altura me imagino que el producto matricial no presenta tanta dificultad. Pero es multiplicar como multiplicarían dos matrices. Así que la imagen de un elemento de R2 es un elemento de R2. ¿Y por qué es lineal? Porque el producto de matrices y la suma de matrices tienen esta propiedad de distributividad. Entonces, formalmente lo que uno debería escribir es esto. ¿Cuál es la imagen de la suma de dos vectores? Y aquí los dos vectores son xy es 1 y el otro es v. Entonces, xy y v son las componentes, por si acaso. Son números. Ya, pero me dicen que la imagen de cualquier cosa es multiplicar la matriz A por esa cualquier cosa. Entonces tengo, ahora lo escribí como producto entre matrices. Recuerden que los vectores son caso especial de matrices, así que me interesa aquí resaltar que estoy multiplicando matrices, nada más. Pero el producto de matrices frente a la suma de matrices es distributivo, así que puedo distribuir el A en esa suma y me queda esto que está acá. Y finalmente, si veo lo que significa el primer término, A por xy, eso es justamente la imagen de xy. Así que simplemente reconozco. Esto que está acá es la imagen de xy. Y esto que está acá es la imagen de v. Así que, nada, la imagen de la suma es la suma de las imágenes simplemente por propiedades de matriz.
Ahora, uno lo puede hacer a mano, porque tiene esta fórmula que está allá arriba. Esa fórmula la puedo usar con X, Y, V, desarrolla, separa, y se va a dar cuenta que también la imagen de la suma es la suma de las imágenes. Así que aquí hay ya dos métodos. Uno, o bien utilizar propiedades que ya uno probó antes, como estas propiedades del producto de matrices frente a la suma, o ir directamente a la definición, acá arriba, y tratar de probar a mano, que es lineal. Así que cualquiera de las dos es válida. En algunas ocasiones vamos a estar obligados a ir a la definición casi a mano, entonces también hay que estar preparado para eso. En general, probar que algo es lineal es muy fácil. Lo que puede ser tedioso es escribir, pero conceptualmente no tiene dificultad. Y después es fácil también darse cuenta que si yo amplifico un vector por lambda y multiplico eso por una matriz, entonces el resultado es amplificar la imagen de XY. Así que este es el caso, digamos, más fácil, y este es el caso importante del curso. Vamos a ver que cualquier otro caso se reduce a este. Así que buena parte de este capítulo es decir, mire, en realidad este ejemplo que vimos los 5 primeros minutos del curso, de esta clase, es el ejemplo que hay que mirar y no hay otros. Eso es medio sorprendente. ¿Por qué? Porque aquí les doy otro ejemplo un poquito más sofisticado. Ya no tengo vectores, tengo polinomios, que son objetos más complicados que los vectores. Y en este caso puse los polinomios de grado 2 con coeficientes reales. Entonces hay que decir lo que le pasa a un polinomio. Un polinomio que tiene coeficientes A, B y C. La imagen, tengo esta fórmula. B más 2C por X. ¿Ya? Y si quiero le agrego el 0 por X cuadrado, y si quiero no. Entonces puedo ver que la imagen está en los polinomios de grado 2 o en los polinomios de grado 1, como a uno más le guste. Entonces, lo que yo voy a hacer es borrar el 0 por X2, no lo voy a tomar. Entonces, lo voy a borrar así. Porque quiero mirar esto a imagen en los polinomios de grado 1. Entonces, polinomios de grado 1. Pero lo puedo ver como imagen en el polinomio de grado 2. Todo polinomio de grado 1 es un polinomio de grado 2, donde el coeficiente de x cuadrado es 0. ¿Ya? Ya. T es lineal. ¿Qué es lo que es T? Bueno, después de un rato uno se da cuenta que estoy derivando, ¿no? Porque si derivo el polinomio a más bx más cx cuadrado, me dará el polinomio b más 2cx. Así que esta transformación lineal es conocida, es la derivada. Y entonces, al menos en los polinomios, puedo mirar la derivada como multiplicación por matriz. Eso es lo que acabo de decir. Cuando dije que el único ejemplo interesante del curso es multiplicar por una matriz, es que en particular esta derivada tengo que ser capaz de verla como producto por una matriz. Y lo que a uno le salta la duda es cómo multiplico una matriz por un polinomio. No es lo que pasa. Lo que pasa es que me cambio de espacio. O sea, puedo multiplicar por matriz, en el fondo puedo programar la derivada en un computador. Si hago lo siguiente. Tomo el polinomio a más bx más x cuadrado y lo codifico. Y lo codifico en R3. ¿Y cómo lo codifico? Bueno, pienso que A, B y C son las componentes del vector de R3. Entonces, un punto de R3 en realidad es un polinomio de grado 2. Es lo mismo. Conceptualmente, desde el punto de vista de espacio vectorial, o sea, desde el punto de vista de suma y lo que quieran con polinomios, siempre que no se salgan de ese contexto, un polinomio de grado 3 no es más ni es menos que un punto en R3. Un polinomio de grado menor igual que 2. Su imagen arriba, entonces estoy pensando que tengo los polinomios acá arriba y lo estoy de alguna manera mirando acá abajo en R3. Su imagen es el polinomio b más 2c por x, que es un polinomio de grado 1. Y un polinomio de grado 1 lo puedo mirar en R2 si quiero.
donde en vez del polinomio b más 2c por x, guardo la información de b y 2c, que son los coeficientes. Entonces, en ese minuto, este momento que ya hice esa identificación, que puedo ver polinomios como puntos en R2 o en R3, entonces ahora me olvido de todo, me olvido de los polinomios y veo qué es lo que pasa a nivel de R3 y a nivel de R2. Lo que está haciendo la derivada es tomar un vector A, B, C y me entrega el vector B, 2C. Ah, pero eso yo lo sé hacer con una matriz. Es simplemente la matriz que escribí acá. Esa matriz justo hace lo que tiene que hacer. Justo hace que si la interpretación es que A, B y C es un polinomio, entonces la imagen es el polinomio derivada. Entonces no estoy trabajando en los polinomios, pero estoy trabajando en las imágenes que son puntos de R3 y de R2. Y ahí las matrices son súper naturales. O sea, si yo quiero codificar esto en el computador, si quiero codificar la derivada en los polinomios en un computador, es simplemente matriz. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Podría ser una pregunta interesante. Bueno, si yo quiero resolver una ecuación diferencial, que involucra polinomios, en realidad va a ser resolver un sistema tipo Gauss. Porque decir que la derivada de un polinomio es tal cosa, es otro polinomio, bueno, me paso a los vectores y al final voy a tener una ecuación lineal. La matriz A por un cierto coeficiente que no conozco, me da otro coeficiente que es el que me dieron de datos. Y tengo que resolver ese sistema. Así que resolver ecuaciones diferenciales a nivel de polinomio es resolver sistemas lineales, simplemente. Así que esta cosa que vamos a empezar a entender, que son llamados isomorfismos, que son cosas que tienen la misma forma, digamos. Me puedo pasar de polinomios, de matrices, lo que quiera, me puedo pasar a Rn. Así que tengo que estudiar esencialmente un espacio vectorial, esencialmente un tipo de transformaciones lineales que son multiplicar por matrices. Ese es como el objeto completo que vamos a tratar de entender en este capítulo. ¿Ya? Así que hacia allá vamos. Ya, entonces ya dimos dos ejemplos. Uno es multiplicar por matriz y el otro es, por ejemplo, la derivada, que finalmente se puede ver como multiplicar por matriz. Que es lo que está escrito acá. ¿Dudas hasta ahí? Ah, no quieren más derivadas ya. Aquí entonces son fáciles porque las derivadas son matrices. No hay nada mucho que pensar tampoco. Algunas propiedades muy básicas de transformaciones lineales es que la linealidad me dice que estoy obligado a mandar el 0 de U en el 0 de B. Y es esencialmente, la demostración se puede hacer aquí. ¿Profe? Sí, ¿Qué dice al final del primer párrafo? adecuado, Antes de adecuado. espacio, mi letra está acá, es peor. Déjame poner un guante porque si no me raya todo esto. En un espacio adecuado. Entonces, si me paso a otro espacio, las derivadas se pueden ver como multiplicación por matriz. Y eso se puede programar, entre paréntesis. Alguna vez. También se puede programar la derivada directamente, pero es un queso. Todo lo que es manejo simbólico es un queso en general. Es complicado, no es tan sencillo. En cambio, si pueden codificar esto en vectores, pueden codificar esto como una matriz, y eso es súper fácil de codificar. Ya, ¿por qué la imagen de 0 es 0 y es simplemente la linealidad? Porque si yo digo t de 0, esta es una demostración que deben haber visto 1000 veces en muchas partes. T de 0 más 0 es t de 0 más t de 0.
Déjame acá ver esto. T de 0 más T de 0, ¿cierto? Pero esto es T de 0 porque 0 más 0 es 0. Y puedo cancelar este con uno de esos y me queda entonces que T de 0 es 0. Es la misma demostración que 0 más 0 en R0. No tiene mucha gracia. ¿Ya? Una vez que T de 0 es 0, también tienen que T de menos U es menos T de U. Hagamos eso. Entonces tienen que, en el mismo contexto, T de menos U. Recuérdense que U, estamos en un espacio vectorial y tengo lo opuesto. O sea, aquel vector que sumado con U me da 0 y eso lo estamos denotando por menos U. Eso es menos T de U. Esto es súper directo. Se puede demostrar del anterior, por ejemplo. T de U menos U es T de 0, que es 0. Y esto es T de U. Lo voy a escribir así para que alguna vez es más menos U. Eso es lo que, eso es, el símbolo menos en un espacio vectorial es que en realidad estoy sumando con el opuesto. Y como es lineal, este es T de U más T del otro. Pero entonces tengo eso igual a 0, quiere decir que T de menos U, paso restando ese otro lado, es menos T de U. ¿Ya? Muy directo de la linealidad. El siguiente paso es ver cómo esto se compone. Entonces la composición en realidad, si alguna deben haber estudiado composición de funciones, lo que interesa en la composición de funciones es cómo se itera esta cosa. ¿Y por qué la composición es tan importante? Es porque el estudio más básico de cualquier sistema, cómo evoluciona en el tiempo, es a través de una composición. O sea, si yo les digo que tengo un sistema que si está en este estado, pasa a este otro en un instante de tiempo después, les estoy diciendo cuál es la función que hace eso. Entonces yo les pregunto, ¿qué va a pasar después de 10 unidades de tiempo? Bueno, es tomar este estado inicial, hacerlo iterar por esa función, me da el estado en 1, lo itero de nuevo, el estado en 2, lo itero de nuevo, etc. Así que la composición de funciones es súper intuitiva cuando uno estudia evolución de sistemas en el tiempo. Es simplemente componer. Entonces, esa es la interpretación de funciones, al menos en evoluciones temporales. Ya. Entonces la composición, esto no tiene nada de lineales, sino que en general es lo mismo. Yo tengo dos funciones, T y L. T toma cosas de U, entrega cosas en B. Mis U y B no son extremadamente distintos, así que vamos a mejorar un poco eso. ¿Ya? Toma un elemento de U, lo deja en B, y L ahora lo toma desde B y lo deja en W. ¿Ya? Así que lo que podemos componer es L compuesto con T. Entonces, en la composición nosotros tomamos una convención, que es que cuando veo la composición en dos funciones, la que está a la más a la derecha, o sea, en este caso T, actúa primero. Ahora, eso no es en todas partes del mundo igual, porque uno tiene que tomar la convención. ¿Cuál es la que actúa primero? ¿L o T? Nuestra convención, y la de la gran mayoría de la gente que hace matemáticas, es que esto se lee de derecha a izquierda. O sea, la que primero actúa es T y después actúa L. ¿Ya? Pero no tiene nada de loco pensar que es al revés. Simplemente que en algún momento nos decidimos a manejar por la izquierda o por la derecha y la gran mayoría maneja por la derecha y hay algunos países que manejan por la izquierda. Así que, en principio no hay nada
ninguna de las dos convenciones es mejor que la otra, en el fondo. Pero nosotros tenemos la convención de que en la composición, así como en el producto de matrices, es desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Y la composición de dos funciones se define así, es simplemente iterar. L compuesto con T es una función que cuando yo evalúo en U, es simplemente L de la imagen por T de U. Así que es justo el dibujo que está allá arriba. Actúa T y después actúa L. Si T y L son lineales, el ejercicio que les voy a dejar es que es lineal. Entonces, esto venía de más atrás, esto fue interrumpido. Entonces, la composición, tengo dos lineales que se pueden componer. O sea, la imagen de una es la partida de la otra. Y en el sentido que se pueden componer, la composición es lineal. Así que hagan eso, es más o menos directo, pero van a ejercitar bien las definiciones. Hay un caso muy especial que tiene que ver con la composición, que es, ¿me puedo devolver? O sea, si voy con T en una dirección, ¿me puedo devolver? Y eso se llama la biyectividad. Y en nuestro caso van a ser lineales biyectivas. Pero es la idea de que tengo un sistema que puedo ir en una dirección y puedo volver. Hay sistemas que no puedo volver, que no son reversibles, ¿no? Así que hay que saberlo al principio. Pero hay sistemas que son biyectivos, en los cuales puedo ir en una dirección y puedo devolverme con la inversa, ¿no? Entonces, les recuerdo, cuando algo es biyectivo, es cuando tiene una inversa. Y eso significa que hay dos propiedades que preservar, ¿no es cierto? Que es la epiyectividad y la inyectividad, que vamos a hablar en un minuto. Pero la idea es que si T es biyectiva, la función inversa, o me devuelvo, en el fondo es encontrar, ahora B es el punto que me están dando, B en la llegada me están dando, y quiero saber de dónde provino ese B. Entonces, decir que T menos 1 de B es U, es decir, que U es la única solución de este sistema. Entonces lo que me están dando es B, y quiero adivinar cuál es el U. ¿Cuál es el U que me fue a parar ese B? Hay que pensarlo así. Y si eso lo puedo hacer de manera única, entonces la función es biyectiva. Cuando tengo una función biyectiva, entonces tengo lo siguiente. Tengo que si tomo T de U en B, como acá, y después me devuelvo por T a la menos 1, entonces no hice nada. La composición da la identidad. O sea, parto de U, llego a B, y ahora trato de buscar cuál es el U de donde provino este B. Bueno, tiene que ser el mismo. Así que eso de U en U es simplemente la identidad, no moví nada. Y al revés, si parto de B, miro cuál es la preimagen, y ahora calculo la imagen, o sea, calculo T, tampoco cambié nada. Así que esa es la identidad en B. Es cosa un poquito distinta. Uno es la identidad en U y otro es la identidad en B. Pero las dos no hacen nada, es decir, T compuesto con T menos 1 o T menos 1 compuesto con T me da una identidad. La sutileza es que son espacios distintos. No es la misma identidad. Piensen en esta cosa de los polinomios y R3, los polinomios de grado 2 y R3. En un lado estaría hablando de identidad de polinomios y en otro estaría hablando de identidad de vectores de R3. ¿Ya? Ya, para estudiar este problema de biyectividad, hay una cosa que no les dije. Una cosa que no les dije, que tengo que decir. Entonces, esa explicación era qué es lo que significa que algo sea biyectivo, pero
hagan de ejercicio esto. T de U en B lineal biyectiva. Entonces, bueno, la función inversa está definida porque es biyectiva. T menos 1 de B en U. Es biyectiva, eso es fácil. La función inversa de una función biyectiva es biyectiva y es lineal. Y la parte que quiero que se concentren es que la inversa también es lineal. Esto es bien específico. Si tengo una función lineal biyectiva, su inversa es lineal y biyectiva. Ya. Entonces, para estudiar este problema genérico de cuándo una función es biyectiva o no, uno estudia dos conjuntos. Y que van a ver que ya los hemos estudiado de alguna manera cuando vimos sistemas. Estos dos conjuntos, uno se llama el Kerr de T, y el otro se llama la imagen de T. El Kerr también se suele llamar el núcleo. La palabra Kerr es núcleo en alemán. Y el Kerr, ¿qué es lo que es? Son todos los puntos de partida cuya imagen van a parar al cero. Así que, de alguna manera, esto sería como la solución del sistema homogéneo. ¿Cuáles son los U tal que T de U es cero? Eso, si estuviéramos en el contexto de matrices, sería cuáles son los U tal que A por U es cero. Así que estaría estudiando un sistema homogéneo. En cambio, la imagen es una cosa que vive en la imagen, en B, y son aquellos vectores B de la imagen que tienen solución en el espacio de partida, tal que T de U igual B. Entonces, núcleo tiene que ver con sistema homogéneo. Es muy grande las letras y no me va a caber. O sea, uno debería pensar esto, que el núcleo T es como estudiar un sistema lápiz homogéneo. ¿Ya? Imagen, uno debería pensar en sistemas compatibles. Porque fíjense que lo que estoy diciendo son aquellos vectores B, me lo están dando, este de acá, tal que hay una solución al problema T de U igual B. Si esto fuera un sistema lineal, estaría viendo cuáles son los lados derechos para los cuales hay solución. O sea, eso tiene que ver con la compatibilidad del sistema. Ya sabemos que hay, dependiendo cuál es el lado derecho, hay sistemas que tienen solución y otros que no. Bueno, los sistemas que no tienen solución no tienen preimagen. Si un sistema tiene solución, el lado derecho digo que va a estar en la imagen. Así que es más o menos natural pensar en la imagen como compatibilidad y en el núcleo. Bueno, el núcleo es un poquito más directo porque estoy mirando cuáles son los que van a parar al cero, o sea, cuáles son los que resuelven esta ecuación T de U igual cero, que debería ser un sistema lineal. ¿Ya? Entonces, esto me da dos objetos, uno en la partida y uno en la llegada. Profe, Sí, dale. es que puso para estudiar esto, eso era para estudiar la biyectividad, ¿no es cierto? Sí, para estudiar el problema entero de biyectividad, se estudian estos dos conjuntos. Ya. ¿Eh? O sea, queda más conexo cuando te saltas esta página. Ya. Como incluí esta nueva página, voy a ponerlo acá. Para estudiar el problema de biyectividad. A ver si se pega bien. Entonces ahora puedo borrar esto.
por esto para T de U en B lineal. Ya, ahora se introducen los conjuntos. Ya. Entonces, por un lado son las soluciones de T de U igual 0 y por otro lado son los B tal que T de U igual B tiene solución. Gráficamente es esto lo que está pasando. Tengo una transformación T lineal de U en B y por un lado estudio en el espacio de partida lo que se llama el núcleo, o sea, son todos aquellos que van a parar al 0. Así que aquí la imagen es solo el 0. ¿Ya? Todos esos van a parar al 0. El núcleo no es vacío porque T de 0 es 0. Así que este 0 que está acá, que es el 0 de U, va a parar al 0 de B. Eso lo sé. ¿Ya? Pero puede ser que haya más vectores que van a parar al 0. Ya sabemos que hay sistemas homogéneos que tienen solución, un número infinito de soluciones, así que lo que puede estar pasando es que el núcleo no es solo el 0. Ya, y la otra dibujo que me está faltando acá es, vamos a ver con amarillo, es que la imagen de U puede ser un subconjunto más chico, que es este. ¿Ya? La imagen completa de U está contenida en B, puede ser más chico. Dentro de U reconozco aquellos que van a parar al 0, o sea, van a parar a un único punto. Y eso lo llamo el núcleo. ¿Ya? Entonces, como T de 0 es 0, el 0 de U está en el núcleo, o sea, porque va a parar al 0 de B, y el 0 de B está en la imagen porque es imagen de algo, o sea, el 0 de U. Eso cuadra un poquito. O sea, la imagen no es vacía, el núcleo no es vacío, siempre está el 0 en uno y el 0 del otro en otro. ¿Ya? Eso es porque sé que esta ecuación se satisface. Ya. Entonces, bueno, aquí está gráficamente qué es lo que estamos estudiando. Aquellos que van a parar al 0, eso es muy especial de las transformaciones lineales. ¿Eh? Y aquellos que cubren qué parte del espacio de llegada se cubre. Ya. La primera propiedad es que el núcleo y la imagen son subespacios vectoriales. Eso, por supuesto, que es cierto para los lineales, no es cierto en general. A ver, ¿por qué? El núcleo es bastante más fácil. Y como es más fácil, lo voy a hacer y les dejo el que es más difícil a ustedes. Estoy flojeando hoy día. Se me cruza. Entonces, ¿por qué el núcleo es un subespacio vectorial? Acuérdense que para que algo sea subespacio tengo que probar que es cerrado bajo suma y bajo ponderación. Nada más. Entonces tomo dos elementos del núcleo, o sea, dos vectores que hacen que T del primero es 0 y T del segundo también. Y la pregunta es ¿por qué la imagen de U más Z es 0? Bueno, la linealidad es lo único que me puede ayudar. Y T de U más Z es T de U más T de Z. Esto es linealidad. Y T de U es 0 y T de Z es 0, así que es 0 más 0. Si quieren lo ponemos 0 más 0. Eso es 0. ¿Ya? Así que si sumo dos soluciones de la homogénea, eso es lo que yo diría, esa también es una solución de la ecuación homogénea. Ya. ¿Y por qué cerrado bajo ponderación? Recuerden que solo tengo que probar esas dos propiedades para probar que algo es subespacio. Bueno, porque si tomo T de lambda por U, eso es lambda por U, lambda por T de U, eso se llama homogeneidad. Es que incompleto porque debe ser la primera vez que lo escuchan. Homogeneidad. Entonces T de lambda por U es lambda por T de U.
Y eso es lambda por 0, porque T de U es 0 y eso es 0 finalmente. Así que lambda por U está en el núcleo. ¿Ya? La imagen tiene que hacer algo parecido. Por otro lado, el núcleo de T no es vacío porque el 0 siempre está en el núcleo. Y es cerrado bajo suma y ponderación, así que es un subespacio vectorial. ¿Por qué el núcleo es tan importante? Por esta proposición que está acá. Una transformación lineal es inyectiva. Aquí, por supuesto, estoy suponiendo que T es inyectiva. Perdón, es lineal. Lineal. Si no digo nada, es lineal. T lineal es inyectiva. Si solo si el núcleo es 0. Si solo si el núcleo solo contiene el 0. ¿Ya? ¿Ya? Esto, entonces, si yo estudio el núcleo de una transformación, estoy estudiando la inyectividad. Profe, para que fuera subespacio vectorial, el 0 sí o sí tenía que estar dentro, ¿no es Claro. cierto? Sí, eso es lo Claro. primero que uno debería haber verificado, pero eso es porque T de 0 es 0 siempre. Claro. Eso lo sabíamos acá, ¿no? Que el 0 está en el núcleo. Y el 0 también está en la imagen, así que satisface esa propiedad. El 0 de distintos espacios, ¿eh? Cuidado. Pero el 0 que le corresponde está en el núcleo y el 0 que le corresponde está en la imagen. Así que, como dije hace tiempo, es lo primero que uno debería verificar. ¿Ya? Ya. ¿Por qué la inyectividad se traduce a que el núcleo sea 0? Porque si uno supone que T es inyectiva y T de U es 0, entonces yo digo, pero yo tomo una solución de esta ecuación TU igual a 0. Por otro lado, yo sé que T de 0 es 0. Pero la inyectividad me dice, si dos cosas van a parar al mismo punto, es porque ellas son iguales. Recuérdense que la inyectividad tiene que ver con prohibir esto. Esto no es inyectivo. Esto no tiene nada que ver con lineal, ¿eh? Esto no es inyectivo. O sea, formalmente les recuerdo, ¿qué es lo que es algo inyectivo? Si T de U igual T de B, implica U igual B. O sea, dos cosas que tienen la misma imagen tienen que ser iguales. O, si uno niega esto, debería ser U distinto de B. Entonces T de U es distinto de T de B. ¿Sí? Pregunta, algo que se parece a estas dos implicancias. ¿Qué es esto? ¿Eso es inyectividad? ¿O qué es lo que es eso? ¿Qué es esa propiedad? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién tiene como ganas de contestar? A ver. ¿Qué función? Porque solamente, ¿qué función simplemente? Claro. Porque Guillermo, ¿tú una, contestaste? sí, yo Eh, contesté eh, porque, o sea, una función no me da dos elementos por preimagen, me da solo uno. a ver, esto es función. O sea, hay objetos que son más generales que funciones, y dentro de esos objetos, que son las relaciones, reconozco aquellas que son funciones que hacen lo siguiente: si yo parto del mismo punto, la llegada es el mismo punto. ¿Mm? ¿Conocen algún ejemplo de algo interesante que no sea función?
¿Alguno? ¿Por ahí? Bueno, tiene que ver con la materia del curso, pero bueno, es importante. O sea, algo que no es función es algo que hace esto. Toma un punto O sea, y la entrega relación varias. que la relación que me crea un círculo, por ejemplo. Claro, eso es. Pero bien relacionado con funciones es la raíz. Ok. La raíz desde R2, o sea, desde R, perdón, más en R, y aquí hay una pregunta, raíz de X, que es la función que hay que le asocia más menos raíz de X, eso tiene sentido, eso no es una función, porque me está entregando dos elementos para un mismo elemento, pero sí tiene sentido, y tiene mucha importancia. Porque en el fondo lo que está haciendo esta se llama multifunción, por si acaso. Lo que me está diciendo son todas las soluciones del problema y cuadrado igual a x. Esto es y. ¿No? El problema y cuadrado igual a x no tiene solución única. Y las soluciones son más menos raíz de x. Entonces uno podría pensar, a x le asigno la pareja más menos raíz de x. Eso, como visto de R más en R, no es una función, pero sí es una multifunción, en el sentido que para un objeto me entrega más de uno. ¿Ya? Y tienen importancia. Estas cosas no es que sean objetos que sin importancia, tienen importancia. Normalmente cuando un problema no tiene solución única, es porque hay una multifunción detrás. ¿Ya? Así que esta propiedad que está acá es la propiedad de función. Por lo tanto, no hay que confundirla con esta. Lo que implica que están cambiados. Y esta que está acá arriba enmarcada es equivalente a esta, porque es la contrarrecíproca. O sea, decir que si las imágenes son iguales, entonces los puntos de partida son iguales, es pensar que si las imágenes son, si los puntos de partida son distintos, no pueden llegar al mismo, así que son equivalentes. Así que esta es la inyectividad. Esta es la inyectividad. Así que lo que quiero descartar es eso. Esta es la inyectividad. Ya. En lo que está acá abajo es la definición de función simplemente. ¿Ya? Ya. Entonces, estoy usando aquí la inyectividad. Si la imagen de U es 0, o sea, si el U está en el núcleo, por otro lado yo sé que T de 0 también es 0, y por lo tanto, lo que puedo deducir es que U tiene que ser 0, porque si es inyectiva, dos puntos dan la misma imagen, los dos puntos tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces la inyectividad me dice que hay una sola solución de T de U igual a 0, que es la, digamos, trivial, que todo el mundo debería saber, es que la imagen de 0 da 0. Y por lo tanto, si U está en el núcleo, o sea que si T de U es 0, entonces U es 0, o sea, el núcleo es solo el 0. Recuérdense que el núcleo, como los espacios vectoriales, no son vacíos. Tienen que contener por lo menos al 0. Ya. Al revés. Entonces probamos que si es inyectiva, su núcleo es solo el 0. Al revés. Si el núcleo es solo el 0, tengo que probar que es inyectiva. Y esta es la parte más interesante. Porque parto de dos puntos que van a dar a la misma imagen. T de U igual T de Z. Y tengo que deducir de alguna manera que U igual Z. Esa es la inyectividad. ¿Ya? Y entonces lo que hago es pasar el T de Z al lado izquierdo. Y aquí uso la linealidad. O sea, hasta ahí va todo bien. Aquí se usa linealidad en el siguiente paso. Lineal. Si no fuera lineal, no puedo hacer ese paso. Y entonces U igual Z porque el núcleo es 0
O sea, yo sé que U menos Z es 0, o sea, U es igual a 0. Ahí uso la información de que el núcleo es 0. Ahí uso esta información. Ya. Siguiente, entonces. Ya, entonces aquí está explicado lo que es inyectivo. Ejemplos de algo que no es inyectivo y que interesante. Fíjense que esto no es cierto para funciones que no son lineales, como la función x cuadrado, que me salió un poquito temblorosa ahí. La función f de x igual a x cuadrado, si uno estudiara lo que sería la especie de núcleo, o sea, ¿cuáles son las soluciones de f de x igual a 0? Bueno, solo x igual a 0. O sea que el núcleo solo contiene el 0, pero sin embargo esta función no es inyectiva. Cada elemento del espacio llegada, esta es una función que va de R en R más. Esto va desde, perdón, F va desde R a R más. No es inyectiva porque cada elemento distinto de 0 en el espacio llegada tiene preimagen y tiene dos preimágenes, las que comentamos, raíz de i y menos raíz de i. Así que no es inyectiva. Por lo tanto, este resultado de mirar solo el supuesto núcleo, solo las soluciones de f de x igual 0 no basta en general, pero sí basta en las lineales. ¿Y por qué? ¿Por qué bastan las lineales? Por este pedacito de argumento que está acá, que es pasar de aquí a acá abajo. Tengo la imagen de tengo una suma de imágenes y lo transformé en la imagen de una suma. Eso para la función x cuadrado no es cierto. ¿Ya? Así que tenemos escrita la inyectividad en términos de el núcleo. Que va a significar que vamos a estudiar un sistema homogéneo. Así que vamos a volver al sistema. Eso no nos vamos a escapar de los sistemas. Por otro lado, la imagen no hay mucho que decir. La imagen es como cualquier función. O sea, las transformaciones lineales ahí no son muy especiales. Recuérdense que algo es epiyectivo, o sobre también se suele decir, si la imagen es todo el espacio llegada. Entonces la imagen, como se dice, cubre B. Esa es la epiyectividad. Todo elemento del espacio de llegada tiene alguna preimagen. Proviene de alguien. Y es biyectiva, entonces, si es inyectiva y epiyectiva, esto es la inyectividad, esto es la epiyectividad. Si es que el núcleo es 0 y si la imagen es B. Y eso lo vamos a explotar más adelante. Y en este contexto, en el contexto de transformaciones lineales, algo se dice que es lineal biyectiva, y el nombre para eso es isomorfismo. Iso viene de la biyectividad y morfismo es que manda suma en suma, o sea, igual forma. Entonces, isomorfismo es que manda la suma en la suma, la ponderación en la ponderación, y la parte biyectiva es este prefijo iso. ¿Ya? Y eso sería por hoy día. Al menos un día que hagamos una clase más corta. ¿Ya? Entonces tenemos tiempo para algunas preguntas. Ya, esencialmente lo que vimos hoy día, y como un resumen, y ahí nos vamos, vimos qué es lo que era lineal. Vimos que, o al menos comentamos que T lineal es como
multiplicar por matriz. Al menos les di un par de ejemplos que multiplicar por matriz. Eso es lo que queremos probar. Pero estas comillas, estas cremillas dicen, cuidado, hay que cambiarse de espacio. Y vimos propiedades básicas como inyectividad, núcleo igual 0, y epiyectividad, que solo si la imagen es por espacio. Entonces, para que se den cuenta por qué vamos a volver a sistemas, si mi transformación de xy es 1, 2, 3, 4, con la que partimos, entonces cuando algo está en el núcleo, xy está en el núcleo, si solo si, 1, 2, 3, 4 por xy igual 0. O sea, estoy resolviendo el sistema homogéneo. ¿Cierto? El sistema homogéneo. Profe, ¿puede volver un poquito atrás? Lo último. Sí. Entonces, pensar que algo está en el núcleo, al final siempre vamos a caer en resolver un sistema. ¿Cuál es el sistema? No es tan directo y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la parte que hay que invertir. Pero al final va a ser resolver un sistema. Entonces hay que pensar que el núcleo es las soluciones de un sistema homogéneo que tenemos que construir. Y la imagen en este caso, cuando alfa, beta, y lo voy a escribir así porque parezcan parámetros, pertenece a la imagen de T, es si solo si existe xy, solución de 1, 2, 3, 4, xy igual alfa, beta. ¿Sí? O sea que es el vector B, que está en la imagen, actúa como parámetro de un sistema. Entonces aquí lo que me interesa es la compatibilidad. En función de alfa, beta. O sea, sí o sí vamos a tener que resolver sistemas. Porque si tienen todavía dudas de sistemas, repásenlo harto, porque es como la herramienta por un buen pedazo del curso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Andrea pregunta función. Ah, sí, o sea, fue la respuesta de Andrea, me imagino. Bueno, si no hay preguntas, cortaremos por hoy día. Como siempre, acuérdense que pueden escribir, preguntar, mandar correo. Y les trataré de responder lo antes posible. Ya, profe, entonces nos vemos después del receso. Ya, aprovechen el receso. Tomen algún descanso, pero trabajen también. No sé cómo mis hijos que juegan mucho. Tengo hijos de su edad, así que reconozco los desafíos. Ya. ¿Profe? Cuídense harto. Sí. Profe, Fíjense. a mí me pasa por lo menos de que yo lo puedo seguir cuando hace sus explicaciones, pero después tengo que echar otro vistazo porque Sí. para tratar de comprender o internalizar la materia. Sí. Porque, por Obvio. ejemplo, en esta clase lo seguí, pero no estoy seguro de que haya sido capaz de comprender todo. No te preocupes, eso pasa siempre. O sea, uno se queda con una sensación de que entendió más de que a lo mejor lo que logró madurar. Pero el proceso de maduración de una materia requiere que tú hagas ahora de nuevo un trabajo. Ahora, si seguiste bien la clase, lo más probable es que avanzaste mucho en eso. Entonces te están quedando detallitos que tienes que volver a encuadrar bien. Y sobre todo, lo que más cuesta es conectar con cosas que ya viste.
esto se refiere a esto. Pero eso es simplemente la ejercitación y la maduración, nada más. No es nada, es normal lo que te pasa, ¿no? A todo el mundo nos pasa. Chao, profe, que esté muy bien. Ya. Cuídense harto. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Cualquier cosa me escriben. No, profe. Cualquier cosa me escriben. Chao.